La sombra de la Sierra Madre se alzaba imponente, testigo silente de una tragedia que sembraría el camino hacia la venganza. Mi familia, una luz en la oscuridad de la sierra, fue víctima de la codicia despiadada de narcotraficantes. Aquel fatídico día, sus risas resonaron en los valles, antes de ser silenciadas por la violencia sin piedad. El relato se tejía en el horror tangible de ese momento. Los cuerpos yacían en el suelo, la sangre empapaba la tierra y los ecos de los gritos desgarradores se adherían al viento. Mi alma ardía en llamas de desesperación, mientras la venganza se sembraba en las profundidades de mi ser. La Sierra Madre, muda observadora, albergaría la semilla de mi transformación. Busqué respuestas en los rincones más oscuros de la mitología ancestral, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecía. Bajo la luna llena, en un rincón olvidado, me sumergí en un rito prohibido. Invocaciones ancestrales se entrelazaron con mi desesperación y sellé un pacto con las sombras de la Sierra Madre. La transformación fue un tormentoso viaje desde lo humano hacia lo inhumano. Mi carne se deshacía, las garras de la bestia se apoderaban de mi ser, y en el eco de mi propio grito desgarrado renací como un nahual. La noche se convirtió en mi aliado, pero también en la prisión que ocultaba mi nueva forma. La cacería comenzó en las entrañas de la sierra, donde la luz de la luna se filtraba entre las ramas retorcidas. Los narcotraficantes, ajenos a la maldición que desataban, caían presos de su propia paranoia, mientras la bestia que ahora era yo acechaba en las sombras. Cada encuentro furtivo era un eco de la tragedia que desencadenó mi sed de venganza. Pero la verdadera oscuridad emergió cuando descubrí la conexión inesperada con una niña inocente, un ser vulnerable perdido en la vorágine de la violencia. La compasión se mezcló con la maldición que llevaba, marcando el inicio de una pesadilla más profunda, donde lo adorable se tornaba en un recipiente inadvertido del mal. La niña, con sus ojos inocentes y risa contagiosa, se convirtió en el vínculo entre la humanidad que perdí y la bestia que poseía. La atmósfera se cargaba de inquietud a medida que adoptaba a esta criatura, ajena al hecho de que mi deseo de venganza la convertiría en un receptáculo de pesares insondables. Cada risa de la niña resonaba como un eco distorsionado de la felicidad perdida. La adorable maldición que creé comenzó a manifestarse de maneras insidiosas. Juegos infantiles tomaban un matiz oscuro y su presencia misma desencadenaba visiones perturbadoras en aquellos que se cruzaban en su camino. La niña, inadvertida portadora de mi venganza, desataba el terror de su inocencia corrompida. La línea entre el nahual y lo humano se desdibujaba mientras mi existencia se hundía en la condena eterna. La niña, ahora más que un reflejo de la oscuridad, desataba su propio horror. Los narcotraficantes, envueltos en la locura que ellos mismos sembraron, caían como marionetas rotas en un escenario de pesadilla. Pero la venganza tenía un precio aún más oscuro de lo que podría haber imaginado. La espiral de terror se cerraba alrededor de la niña y de mí, entrelazados en una danza macabra. La venganza dejó de ser un anhelo consciente, eclipsada por la condena eterna que flotaba en la Sierra Madre. La niña, ahora una entidad sin forma, susurraba promesas de redención en medio del caos, y mi propia existencia se convirtió en un eco perpetuo de sufrimiento. En la quietud de la noche, los ecos de mi tragedia resonaban como un lamento ancestral. El susurro final se desvanecía en la bruma de la Sierra Madre, pero la maldición persistía. La niña y yo, atrapados en la eternidad del horror, éramos testigos silenciosos de un desenlace donde la venganza
dejaba paso a la oscuridad insondable. Adéntrate en el reino de las sombras con criaturas de la noche. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para noches llenas de escalofríos. Dale like, comparte el miedo y lo mejor, tú también puedes ser parte. Envía tus propias historias y sé protagonista en este universo de pesadillas. Únete a nosotros en Criaturas de la Noche, donde el miedo cobra vida. Se despide su amigo Luis Ariano. Nos vemos en la oscuridad. Que tengan dulces pesadillas.